Y la Biblia nos habla de dos tipos de madres. Una fueron, la verdad, que auténticos desastres, que no alcanzaron el propósito de Dios ni para ellas, ni para sus hijos, ni para sus nietos, porque pasaron de Dios, porque no escucharon el mensaje de Dios, porque dejaron a Dios a un lado y vivieron sus vidas como a ellas mejor les pareció. Pero de esas no quiero nombrarlas hoy. Hoy voy a hablar de esas otras madres que pusieron atención a lo que Dios les decía, que aplicaron los principios de esta palabra, de este libro, de los pasos del mensaje, y llegaron a ser madres y mujeres que vieron una generación transformada y que pasaron un legado a sus hijos. De esas madres y de estos ejemplos que he querido tomar hoy de la palabra de Dios, llegaron a ver el éxito para sus vidas y para sus descendientes, y pudieron mirar atrás cuando llegaron al final de sus vidas y ver lo que Dios había hecho en sus familias, en su genética. Pasaron un legado que pasó de generación en generación. Madres que cambiaron la historia de la humanidad y marcaron a través de sus vidas a sus hijos, transformando la sociedad para la gloria de Dios. De estas madres quiero hablar. Fueron modelos. Los principios que vivieron, la fe que las inspiró y su entrega a Dios hicieron que sus vientres no solo se formaran hijos, sino se formaran los propósitos de Dios, que no es lo mismo, aunque pareciera lo mismo. Fueron mujeres que vivieron tiempos difíciles, que marcaron la diferencia entre seguir la corriente de lo que vivían o creer a Dios y seguir adelante, y llegaron a transformar el mundo. Supieron ver más allá de lo físico y engendraron poderosos hombres y mujeres para el reino de Dios. De esas madres quiero hablar hoy. ¿Cuántas madres de esas habrá aquí hoy? ¿Cuántas mujeres habrá aquí hoy? Porque no todas tuvieron hijos físicos, pero sí consideraron madres. Madres ejemplares. Madres ejemplares. Diga, madres ejemplares. Modelos de conducta y de vida. Y la primera de estas madres que quería nombrar yo fue Débora. Precisamente esta fue una de las madres que la palabra de Dios no dice que tuviera hijos. No sabemos si tuvo hijos o no tuvo hijos físicos, pero que es considerada madre. Los versos, el capítulo 5 del libro de Jueces, los versos 6 y 7, dice así: en los días de Sangar, hijo de Anat, en los días de Yael, quedaron desiertos los caminos, y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Cesaron los campesinos, cesaron en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. ¿Había leído este texto? Maravilloso el mensaje, lo que ya, esa oración que hace Débora. Hasta que yo, dice Débora, me levanté, hasta que me levanté como madre en Israel. Y Débora fue una mujer que vivió una época compleja, una época difícil, una época llena de peligros, de luchas. Estaba rodeada de enemigos el pueblo de Israel. Era una época de incertidumbre, de miedo. Dice que aún los campesinos dejaban de sembrar porque los enemigos arrebataban las cosechas. Dice que se escondían bajo ciudades amuralladas porque tenían miedo a la sociedad, a lo que estaba sucediendo. Era una época difícil. Y aquí estos versos nombran a 3 hombres. Nombran a Sangar, a Anat y a Jael. Eran 3 hombres que no cumplieron con lo que Dios quería hacer en sus vidas. Eran hombres cobardes, no eran hombres de los valientes que hablábamos semanas atrás, sino eran hombres que no sabían, que no entendían el camino, que no se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Dice que caminaron por caminos tortuosos. Y la gente en esa sociedad y en esa época estaba muchas veces como está la gente hoy, sin rumbo, sin sentido, sin esperanza. Hasta que se levanta una mujer, y ella dice que se levanta como madre de Israel, porque había un pueblo necesitado de alguien que lo inspirara, de alguien que lo instruyera, de alguien que lo exhortara. Y Débora se levanta como madre que anima, que confronta, que lanza palabras de vida sobre sus hijos, que es respetada y honrada por cada hombre y mujer de Israel. Y esa fue Débora. Se levantó como madre del pueblo. ¿Sabe que la iglesia hoy está necesitada de mujeres que se levanten como madre de iglesia? A veces hablamos de los padres de la antigüedad y por ahí usted lee libros teológicos que dicen y los padres de la iglesia y te hablan de San Agustín o de San Jerónimo y los grandes padres de la iglesia. ¿Pero qué de las madres de la iglesia? ¿Dónde están las madres de la iglesia? ¿Dónde están las madres de la iglesia del siglo XXI que se han de levantar con palabras poderosas, con un mensaje de fe, con un mensaje que va por más encima de las circunstancias temporales, que tienen una palabra de ánimo, que son mujeres como Débora, que saben llevar al pueblo a las victorias, que son gente de fe? Mira que está a su lado, diga, eres una madre de ejemplar, dígaselo, declárelo sobre ella. Y si es un padre, di un padre.
Y no digan, no, que yo no tengo hijos. Eres una madre, porque Débora se levantó como madre de Israel, como madre de la iglesia, como madre de fe, y actuó conforme a ese propósito. Débora es una madre que lleva a toda una generación a vivir lo que Dios quería para sus hijos. Esa es Débora. ¿A cuánto le gustaría ser como Débora? ¿Sabe que usted puede serlo? ¿Sabe que Débora no contaba con la poderosa presencia del Espíritu Santo como tenemos nosotros el día de hoy? Pero ahí está Débora. Y la iglesia necesita este tipo de madres, madres del pueblo. ¿Cuántas son madres aquí? A ver, que levanten la mano, ¿cuántas son madres? ¿Qué hace una madre por su hijo? Lo da todo. Y los educa. Y si tiene cualquier necesidad, hace lo imposible por sacarlos adelante. Y desea lo mejor para ellos. Y los defiende aunque el niño sea medio, ¿no? O medio entero. Pues Débora se levanta así para con el pueblo de Israel. Se levanta como una madre, como una leona que defiende sus cachorros, que defiende. Y eso es lo que la iglesia del siglo XXI necesita. Mujeres que se levanten a defender a aquellos que forman parte del pueblo de Dios. No mujeres que digan, sí, yo solo sabía. Mira, yo sabía que... No necesita mujeres así, necesita madres que se levanten y que influyan en la sociedad y que transformen a la sociedad, madres del pueblo, Déboras de nuestro tiempo. Y yo sé que para este último tiempo Dios está llamando, está tocando los corazones de las Déboras y se tienen que levantar mujeres con esa capacidad, con esa inspiración del Espíritu Santo, con esa fe para sacar el pueblo de Dios adelante. Madres como Débora. ¿Lo cree o no lo cree? Madres ejemplares. Otra de las madres que quise nombrar hoy es la Ana. En Primera de Samuel, en los primeros capítulos, habla de Ana, una mujer que fue estéril. Y por muchos años fue estéril. Todavía no toca el verso, cuando te avise. Fue estéril, una mujer que fue estéril. En una sociedad donde tener hijos no era como hoy. En una sociedad donde si no tenías hijos, eras marginada. La única función que tenía una mujer era tener hijos. Y si eras estéril, la gente se burlaba de ti, la gente te criticaba. Normalmente las mujeres se quedaban viudas y si no tenían hijos, no tenían jubilación, no tenían pensión. Estaban condenadas a la marginación, a la mendicidad. Entonces ellas sabían que en su edad fértil tenían que concebir muchos hijos que las cuidaran después en su vejez. Eran también la herencia de los maridos. Cuando se casaban y no tenían hijos, decían el marido, ¿y ahora quién va a heredar? Porque solo podían heredar los hijos. Entonces el no tener hijos en esta época no es como el día de hoy, que muchas eligen no ser madres. O muchas otras cosas, era algo diferente. Una mujer estéril aún se consideraba que estaba en pecado, porque era bendición de Dios los hijos. Y la miraban y decía, si Dios no te dio hijo, porque ruin será, porque malcabrá tu corazón. Era todo un desprestigio en esa época. Y ahí estaba Ana, y el vientre de Ana estaba cerrado. Y esa mujer comienza a buscar a Dios y comienza a orar con sinceridad y espera en Dios ese milagro, el estado de buena esperanza. ¿Cuántos han estado en estado de buena esperanza? Que se dice también al embarazo. Y ella perseveraba, pero habían pasado años y a pesar de clamar en el trono de Dios, a pesar de tocar y decirle, Señor, que pueda traer a luz, que pueda ser madre, que pueda ser fértil, y clamaba y oraba, pasaban años y años y años y nada sucedía en la vida de Ana. ¿Sabe que Dios ve más allá de lo que vemos nosotros? ¿Usted lo sabía? Dios ve mucho más allá de lo que ve usted y yo. Ana vivió también en una época de gran corrupción, donde el pueblo de Dios vivía también en derrota, porque no vivía el mensaje del reino, el mensaje del evangelio. Y Dios quería traer en ese tiempo un Samuel. Pero para traer un Samuel, hacía falta una Ana. Si no había una Ana, un Samuel no podía ser engendrado. Y por eso Dios, que sabe todas las cosas, permitió que pasaran años. Y permitió a esa mujer que clamaba, que lloraba con angustia delante del trono de Dios, Señor, un hijo, Señor, un hijo, Señor, un hijo que traiga herencia de mi esposo. Un hijo, y clamaba. Pero hubo un momento en que Ana cambió su oración. La vida de Ana cambió por completo después de años de estar pidiendo ese heredero, ese hijo. Y vamos a leerlo en 1 Samuel, el capítulo 1, versos 10 y 11. Dice, ella, Ana, muy angustiada, oraba al Señor y lloraba amargamente.
E hizo voto y dijo: oh Señor de los ejércitos, si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Y esta mujer, Ana, cambia su oración. Después de estar años pidiendo por un hijo, pasados esos años, ella cambia la revelación que hay en su interior. Ella había orado por una necesidad justa, pero al fin y al cabo era también un poco egoísta, era algo natural, pero ella estaba queriendo un hijo para sí. Un hijo para ella sentirse bien, un hijo para decirle al mundo: mira, era estéril, pero ya Dios me ha bendecido. Un hijo para su vejez, ella quería un hijo para ella misma, pero ella comienza a entender el valor de un hijo delante de Dios. Y que ella, lo más que anhela en su corazón, ahora lo presenta delante del altar de Dios y dice: si tengo un hijo, que sea un hijo para ti, Señor. Que sea un hijo que sea poderoso en tu reino, que sea un hijo que sea para darte gloria a ti, que sea un hijo para dedicarte a ti, que sea un hijo que cambie la generación. Y empieza a pedir, sin ella saberlo, por alguien como Samuel, que después fue el nombre que eligió para su hijo. Y entonces ella cambia por completo su mentalidad. Y eso, aquello que ella entiende que es lo más valioso que puede haber, que incluso dice: no importa si el día que nazca el hijo yo muera, pero que sea un hijo para ti, aún por encima de su propia vida. Ana cambia su oración delante de Dios y ya no va a clamar más por un hijo para ella, sino que va a clamar un hijo para la gloria de Dios. Y dice que ese día, cuando ella va al tabernáculo que estaba en la ciudad de Silo, ese día Dios, después de tantos años, pone su atención, entiende que algo ha cambiado en el interior de Ana y le concede su petición. Dios llevaba años esperando que alguien se levantara con este deseo, con este anhelo, para cambiar la generación que estaba fuera de Dios. Y ahí se levanta esta mujer. Dios busca madres como Ana, dispuestas a todo para la gloria de Dios. Ese día ella concibe, dice que da 9 meses después da luz, y cuando todos los años subía a Silo a rendir culto a Dios, su marido sube y dice: yo este año no subiré, voy a subir cuando destete al niño, al segundo año. Dice que ella llega, está el sacerdote Elí, ¿se imagina? Y dice que ella llega delante del sacerdote y le dice: Elí, este era el niño, esta era la petición que yo hice hace 2 años que vine aquí. ¿Te acuerdas? Que tú dijiste: Dios conceda tu oración, y ahora este niño de 2 años, he sido recién destetado, lo voy a entregar al cuidado de la casa de Dios. Y se lo deja al sacerdote Elí, lo más que amaba en su vida. ¿Cuántos años orando por ese niño? Y de pronto lo deja al cuidado en la casa de Dios. ¿Se imagina esa mujer? Aquella madre dispuesta a morir aún a sus propios deseos maternos, por el amor que le tiene a Dios. Aquella madre entiende los principios del reino, le son reveladas a su vida. Y dice que cada año subía una vez al año a Silo, y esa mujer estaba una semana, la semana de la fiesta, allí en el tabernáculo de Dios, y esa semana subía. Yo creo que cuando ella subía no veía la hora de llegar a ver a su hijo. 3 años, 4 años, 5 años. Y dice que todos los años ella preparaba una túnica, y cuando era el tiempo de la adoración ella subía y decía, y estaba ese tiempo con el hijo, con Samuel, y le da la túnica y lo agasaja y está ahí. Qué difícil es para una madre tener que dejar al hijo, ¿verdad? Pero cuando hay un entendimiento real en el interior de las cosas de Dios, las cosas cambian. Cuando el Espíritu Santo de Dios ha venido a tu vida, tu confianza en Dios es tal que sabes que aún esta mujer está haciendo lo mejor para Samuel. Porque esta mujer no solamente estaba concibiendo un hijo, estaba concibiendo un hombre de Dios que cambiaría el curso de la historia del pueblo de Israel y el curso aún de nuestra historia. Esto era una madre entregada por completo. Una madre que entiende el reino y el poder de Dios. Le vuelvo a decir, no existen Samueles, sino antes hay Anas, que están dispuestos a entregarlo todo, que están dispuestos a confiar en Dios, que están dispuestos a morir a sus propios deseos, que eso es lo que simboliza el Calvario, eso simboliza la cruz, para dar gloria al Dios que vive. En 1 Samuel, ese capítulo 1, los versos 27 y 28, dice: por este niño oraba, y el Señor me ha concedido la petición que le hice.
por lo cual yo también lo he dedicado al Señor. Todos los días de su vida estará dedicada al Señor. Y dice que Ana adoró allí al Señor. Hemos hablado estas semanas también de adoración, de la verdadera adoradora, de esa adoradora en espíritu y en verdad que está dispuesta a todo y a lo más grande, al mayor tesoro que puede tener, entregarlo para la gloria de Dios. Tuvo un hijo no para su gloria personal, no tuvo un hijo para que la sostuviera en la vejez, no tuvo un hijo para sentirse mejor, tuvo un hijo para la gloria de Dios. ¿Cuántos quieren tener hijos para la gloria de Dios? ¿Quieren tener hijos para la gloria de Dios? Es lo más hermoso que le puede pasar. Que su hijo sea un hombre o una mujer del reino, porque eso va a traer alegría a su vida. Y ahí está. Porque son las mujeres como Ana las que comienzan una nueva generación. Samuel cambió su generación, marcó un antes y un después. Todo cambió con la vida en el pueblo de Dios, con la vida de Samuel. Y Ana lo supo entregar todo. ¿Sabes lo que nos enseña Jesús? En el capítulo 10 de Marcos dice, en verdad os digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras por causa de mí y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más. Diga 100 veces más. Diga 100 veces más. 100 veces más ahora, en este tiempo, dijo Jesús, casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras junto con persecución y en el siglo venidero la vida eterna. Eso es lo que enseñó Jesús. Pero eso lo había entendido Ana milenios antes de que viniera el Maestro, siglos antes de Jesús. Ya Ana había recibido esta revelación de lo alto. Y primera de Samuel, el capítulo 2, el verso 21 dice, y el Señor visitó a Ana, y ella concibió y dio a luz, ¿cuántos? 3 hijos y 2 hijas. Porque cuando uno lo entrega todo, Dios hace algo más grande de lo que tú esperas. Dice que Samuel crecía delante del Señor. Dios siempre te va a sorprender porque Dios no es deudor de nadie. Ella anhelaba un hijo, pero cuando ella entrega el tesoro que ella anhelaba tantos años esperando, ¿qué hace Dios? Le da 3 hijos. ¿Y cuántas hijas? 2. Yo digo, Señor, como mi familia. Mi madre tuvo 3 varones y 2 hembras. Gloria a Dios. 5 veces más de lo que ella esperaba. 3 hijos y 2 hijas que alegraron su vida. Ahí estaba Ana. Cuando sabemos entregarnos a Dios, cuando sabemos morir a nosotros mismos para que Él crezca en nosotros o menguar para que Él crezca, siempre vamos a ver recompensa de Dios. Hay una mujer, Betsabé, que también quise traer este día. Betsabé era la mamá de Salomón. ¿Se acuerda del rey Salomón? Usted lo puede leer ahí en Primera de Reyes, el capítulo 1. Habla de la mamá de Salomón, de Betsabé. Fue una madre que supo conocer los tiempos en los que vivió. Fíjense que en ese momento el hermano de Salomón, Adonías, el hermanastro de Salomón, quiso usurparle el trono a Salomón. David el rey había decretado que Salomón se sentaría a reinar por voluntad de Dios. Dios dijo, Salomón se ha de sentar a reinar. Pero Adonías, que era mayor que Salomón, dice, le voy a usurpar el trono a mi hermano. Y dice que David ya estaba mayorcito, ya estaba un poquito viejito, el rey David. Y dice que Adonías aprovecha esto para hacer una asamblea, para sentarse y para proclamarse rey. Y cuando su mamá, la mamá de Salomón, Betsabé, se da cuenta de esto, dice que fue sabia y supo mover las cosas a su alrededor para que las artimañas que había sobre Salomón se desaparecieran y para que se cumpliera el propósito que Dios tenía para su hijo. Madre, usted tiene que hacer que el propósito para su hijo se cumplan. Y los propósitos para sus hijos son propósitos eternos. No son propósitos terrenales, son propósitos eternos, son propósitos divinos. Betsabé fue una mujer que había formado a su hijo no para cualquier cosa, sino para ser grande en el reino de Dios. Usted tiene que formar a sus hijos para ser grandes en el reino de Dios. Para eso tiene que formarlo. Y está bueno si usted le da universidad, gloria a Dios. Y si usted le educa para un buen trabajo o para que levante una empresa y usted pone en ellos semillas de emprendedor o de tantas cosas, gloria a Dios. Pero si usted no le da o lo instruye en el camino de Dios, todo habrá sido en vano. Instruye al niño en el camino de Dios, dice, y cuando sea mayor no se apartará.
Cuando hay una madre detrás como Betsabé sabia que edifica la casa, claro que esto te va a llevar sacrificio, te va a llevar entrega, te va a llevar a tener que morir a tus propios deseos, te va a llevar a perseverar, te va a llevar a creer, te va a llevar a tener que disciplinar. Esto es algo que aprendí yo mucho de mis padres. Mis padres me enseñaron también. Y me enseñaron honra, me enseñaron a respetar a las autoridades. En esa época, vamos, el policía te decía algo, usted se tenía que poner firme delante de cualquiera, hasta el maestro. Me enseñaban esas cosas. ¿Cuántos le enseñaron estas cosas? Yo sé que ahora no se enseñan tanto. Tiene que tener más de 40 para que se lo enseñaran. A cosas que tenemos que seguir enseñando, que seguir aprendiendo. Yo me acuerdo de entrar a casa de mis tíos, tenía yo 6, 7, 8 años, y mi hermana tenía 3 menos que yo. Y decía a mi padre, se sientan ahí, no estén haciendo escándalo, que estoy con tus tíos. Y nosotros con 7, 8 años nos sentamos. Yo me acuerdo que tenía ganas de ir al baño, 2 horas ahí sentado, pero como mi padre me dijo que me quería quedar ahí sentado, ahí estaba yo sentado. ¿Estaba sentado o no estaba sentado? Y hacía más o menos así, y me acuerdo que mi tía sacaba chorizo y sacaba los refrescos de la época, la casera. Y yo, después de beberme medio litro de casera, que no bebía nunca casera, pues claro. ¿Tienes algo? ¿Por qué te estás poniendo rojo? ¿No querrás ir al baño? Vete al baño, mi niño. Porque mi padre había dicho, se quedan ahí callados y no digan nada. Eso se llamaba respeto, eso se llamaba educación. Eso se llamaba... Y hay cosas que se han perdido con el tiempo. Yo sé que a veces nos inventamos historias. Es que los niños hoy necesitan educación. Necesitan valores, necesitan los principios del reino. Usted se va a sitios como Israel. Yo me acuerdo de estar en Israel y ver al padre, a la madre y a 10 chiquillos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Todos los años tienen uno. En fila a cruzar el paso peatón. Y yo digo, no me lo creo. Si en España con 2 ya tienes que correr uno porque ya cruzó y tienes que correr por el otro porque se va para el otro lado. Educación. Educación, saber estar, son principios del reino. Son principios que tenemos que educar a los niños. Y tenemos que saber educarlos. No vaya a coger el barrote y a pegarle castañetazos al niño. Tenemos que aprender y tenemos que perseverar y tenemos que disciplinar y tenemos que decirle, Señor, ayúdame con mis hijos. Y Él te va a ayudar porque a Él le interesa. Porque si los hijos hoy a ti no te obedecen, mañana no obedecerán a Dios. Y habrás criado a personas que no van a formar parte de lo que Dios quiere hacer. Y a veces no lo entendemos. Tenemos que formar a personas del reino. Yo me acuerdo que mi padre decía, y eso que en aquella época para la televisión solo había una cadena. La primera, no existían más cadenas. Y en blanco y negro, que no estaba ni en color. Y estábamos ahí viendo la tele y mi padre decía, ya llevan 2 horas viendo la tele. Digo, vamos a acostarnos que ya no hay más tele hoy. Justo ahora que no se va a acabar la película, daban Superman y no sé qué, y John Custer, me acuerdo, los vaqueros. Pero faltan 10 minutos para que se acabe la película. Bueno, 10 minutos. A los 10 minutos me dijeron, ¿se ha acabado la película? Sí, papi, pero es que ahora empezamos de nuevo a acostarse. Mi padre a veces era bruto, por eso yo antes era medio bruto. A la tercera vez, si no nos íbamos a acostar, bajaba las escaleras, abría eso de la electricidad, le daba vuelta a los plomos, que no eso no había palanca, sino le daba vuelta a los plomos, sacaba el plomo y se iba a acostar. Se lo metía en el bolsillo y se iba a acostar. Y nos dejaba sin luz a toda la casa. Él no se ponía a pelear ni se ponía con historia. Y entonces nos quedábamos sin televisión, teníamos que ir con la vela por toda la casa. Entonces aprendíamos. Yo sé que es bruto, pero aprendíamos. Y cuando él decía, se acabó la televisión, se acabó la Play o se acabó esto, me acuerdo yo que me levantaba a las 6:30 de la mañana para ver dibujos animados. De 6:30 a 7 de la mañana, porque en esa época solo había un programa de dibujos animados y era esa hora. Enseñemos los valores del reino. La Biblia te enseña y te da esos principios para formar el reino de Dios. Y Betsabé, la mamá de Salomón, supo con la sabiduría sentar a su hijo como tenía que sentarlo en el trono de Dios, en el trono de Israel. Tenía que sentarlo allí en ese trono porque Dios se lo había dicho, porque Dios lo había encomendado. Y a pesar de que a su alrededor la sociedad iba en contra de Salomón y a favor de Adonías, ella supo rendirse a Dios y enseñar esos valores. El Cantares, el capítulo 3 dice, salid y ved al rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó, el día de la alegría de su corazón. No hay mayor alegría, mujer, hombre, que ver a tus hijos formando parte del reino de los cielos. Amén.
con un propósito divino. Es lo mayor. Y tú lo puedes hacer si eres una persona de fe, de constancia. No importa si dices que mis hijos ya tienen 30. Tú eres una persona de fe, tú eres una persona de constancia, tú eres una persona de disciplina, eres una persona de oración. Y tú tienes que decir, yo en mi casa serviremos a Dios. Y te llevará sacrificio. Te va a decir a veces, no, eso en mi casa no te lo consiento. Mamá, ¿cómo que no? En mi casa, no. Esto es una casa del reino. Va a ser difícil, pero lo vas a conseguir en el nombre del Señor. Lo vas a conseguir. Y no solamente tus hijos, sino tus nietos, y cambiarán la generación. Y cómo no acordarme de este día hoy, de esa madre por excelencia, de María. En hebreo, Miriam, la mamá de Jesús. ¿Quién no se acuerda de María? La esposa de José. ¿Cómo no terminar con ella? Ahí el libro de Lucas habla mucho, el capítulo 1. Aquella joven adolescente que dice que recibe la visita del arcángel Gabriel y le dice, salve, muy favorecida. Si hay una mujer al lado tuyo, dile, salve, muy favorecida. El Señor es contigo. Se sabe la de María, ¿verdad? Y bendita tú entre las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre, el Salvador, Jesús. Salve. Y aquella mujer dice que supo atesorar en su corazón todas las cosas que recibe de Dios. Le da valor a lo que Dios dice. No importa lo que diga la sociedad de ti. No importa, quizás tienes un marido que no ha sabido apreciarte. O unos hijos o unos padres. No importa si en el trabajo te ven cualquier cosa. Si te dicen tú no sirves para nada. No importa si dicen tú si eres más fea que 7. No importa cuando tú sabes apreciar lo que dice Dios de ti. Y por eso hoy tenemos unos regalitos aquí que verán para todas las mujeres. Para que te puedas mirar y creer lo que dice Dios de ti. Eres una persona de valor y Jesús murió por ti. Y fuiste engendrada en el vientre de una mujer. Porque Dios quiere hacer y quiere hacer cosas grandes en tu vida. Entonces cuando María recibe aquella revelación, ella dice que atesora en su corazón lo que Dios decía de ella. Y no importaba que lo dijeran alrededor. Cuando ella está embarazada sin haber estado ya casada con José, la gente empezó a mirarla. Mira, se quedó preñada. La santurrona, mira. Y la gente no entendía lo que estaba sucediendo. Pero ella había atesorado en su corazón lo que la palabra decía de ella. Entonces se alegraba, entonces no estimaba otras cosas, porque ella sabía que iba a ser madre de alguien importante. Y tú eres madre de alguien importante cuando tú lo crees y crees lo que dice la palabra de ti. ¿No fue fácil? Claro que no. Muchas cosas pasaron en la vida de María. ¿Se acuerda cuando perdió el chiquillo? ¿Se acuerda que hemos hablado de cuando perdió el chiquillo? 3 días estuvo Jesús perdido. O creyó ella que estaba perdido. Porque las madres a veces se agonían. Si se le pierde su hijo 3 horas, a ver qué piensa usted. Pues María estuvo 3 días sin el chiquillo. Yo creo que María, cuando iban de Jerusalén, María y José, sabe que tuvo otros hijos. Posiblemente ya Jesús tenía 12 años y María tendría ya a Santiago y a los otros niños y estaría cuidando de todos los chiquillos. Y yo creo que Jesús le dijo María a Jesús, tío Damián, llévate tú a Jesús. Y después fueron a buscar a Jesús y dicen, no, está con tío Damián, y vienen a tío Damián y Jesús no está contigo, conmigo. No, si yo lo mandé contigo. Y Jesús, ¿a dónde estaba? En el templo en Jerusalén. Y a los 3 días después de buscarlo, viene esa mujer y dice, me has angustiado. Cuando sus padres los vieron, dice, pero ¿qué haces aquí? Estábamos llenos de angustia. ¿Por qué me buscabas? Dice Jesús. ¿Por qué me buscabais? Si era necesario estar en los negocios de mi padre. A veces nos angustiamos sin entender que Dios tiene el control de la vida de tus hijos. Y la angustia que produce, que te alteres en tu interior. Madres, si ustedes creen, Dios tiene el control de la vida de sus hijos. Solo tienen que ponernos en oración delante de Dios. Solo tienen que creer, nunca te angusties. Cumple con tu misión como mujer, como tu misión como madre, o como abuela, o como esposa. Cumple, pero sepas que Dios tiene el cuidado de aquello que Él te dio cuando tú lo entregas delante de Dios. Yo imagino a María con muchos dolores de cabeza, pero ella era consecuente con el plan de Dios. Ella dice, voy a seguir adelante, tienes que seguir creyendo, tienes que seguir viviendo en plenitud, tienes que tener la entereza, la confianza en Dios y tienes que conocer la palabra de Dios y tener intimidad con el Espíritu Santo, porque esto te va a llevar a que tus hijos y tu generación sea una generación de éxito. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Madres como Débora, como Ana, como Betsabé, como María, mujeres del reino, mujeres que vieron más allá de lo que vemos muchas veces nosotros, que cambiaron no solamente la vida de sus hijos, sino transformaron su generación y marcaron las generaciones siguientes.
Lo que ellas crearon, lo que ellas procrearon, lo que ellas formaron, cambió el curso de la historia. Ellas no solamente engendraron hijos, ellas creyeron en Dios y engendraron propósitos divinos en esos vientres, en esas vidas. Y las vidas de sus hijos fueron marcadas por Dios. Lo más grande que le podemos dar a nuestros hijos es instruirlos en los caminos de Dios. Es lo más grande. Es tener esa relación con el Espíritu Santo. Y solo lo puedes hacer cuando tú lo tienes, cuando tú la vives. Cuando tú la vives, ese niño pequeño, si eres un niño pequeño, te va a ver a ti que cuando sucede algo, tranquilo mi hijo, lo tengo en oración. Cuando te ve en tu casa, no te ve alterada, corriendo de un lado para otro, te ve en paz, te ve confiando, te ve creyendo, y ese hijo lo verá. No importa si el hijo tiene 40 años, también lo verá. Y tus nietos lo verán. Y tus vecinos lo verán, porque cuando uno cree en Dios y vive el Evangelio, la vida es completamente diferente. Tu fe, tu dedicación lo pueden lograr. Dice ese versículo que está ahí, al que cree, ¿qué cosa le es posible? Al que cree, todo le es posible. Dígaselo al que está a su lado, al que cree, todo le es posible. Pero tienes que vivir esa fe como un hijo de Dios. Tienes que estar dispuesto a lo que estuvo dispuesto Ana. A tener la sabiduría de Betsabé, a ver los propósitos de Dios sobre tus generaciones, sobre lo que te rodea. Tienes que ser como María, a confiar en Dios, a atesorar en tu corazón lo que hay en tu vida. Tienes que ser como esa guerrera Débora, que se hizo madre de todo un pueblo. La iglesia del siglo XXI tiene que estar llena de madres y de padres que miren por el bien de los demás, de los que te rodean. Jesús dijo algo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Y tiene que ver con maternidad, tiene que ver con la vida que hay en tus entrañas, tiene que ver con todo lo que hay en tu interior. El que cree en mí, dijo Jesús, no el que cree como cualquier cosa, el que cree como dice la Escritura. No como a ti te gusta creer, el que cree como dice la Escritura. De tus entrañas brotarán ríos de vida, de agua viva, y el Espíritu Santo se va a hacer real y se va a hacer presente. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Al que cree como dice la Escritura. Y yo sé que Dios para este tiempo, para esta generación, está levantando Samueles, porque antes ha levantado a Anas, y está poniendo en el trono a Salomones, porque hubieron Betsabé detrás que supieron llevarlos al trono. Y está levantando a Jesús, porque hubo una María que recibió en su corazón y creyó las promesas de Dios. Y está levantando a Déboras, mujeres guerreras que se levantaron, tomaron la bandera del reino y dijeron, el pueblo lo sacamos adelante, porque son como nuestros hijos, lo sacamos adelante. Así que ponte en pie conmigo el día de hoy, un día tan especial, un día donde Dios quiere hacer algo maravilloso, porque lo mayor que podrás dejar, el mayor legado que puedes dejar en esta generación, es instruir a todos los que te rodean en la palabra de Dios, y es vivir el Evangelio, y es levantar una generación de hombres y mujeres que viven el reino de los cielos. Inclina tu rostro conmigo.